Delfo Cabrera, mucha gente se va a preguntar por qué hoy es el día del maratonista, ¿Por qué? 7 de agosto. Delfo Cabrera, un santafesino nacido en Armstrong, departamento Belgrano, el 2 de abril de 1919. Familia humilde, hijo de Claro Cabrera y Juana Gómez. Lo fueron a anotar al registro civil, le preguntaron al papá, ¿cómo le quiere poner? ¿Cómo le quiere poner? Delfor, póngale. Y el funcionario del registro civil se comió la R. No. Y quedó como Delfo Cabrera. No me diga. Este personaje que vivía en Armstrong, y el papá, cada vez que nacía un hijo, plantaba un naranjo en la casa como una especie de rito que conservó durante mucho tiempo. Él era conocido, Delfo, porque con patitas flacas, como se le decían al estilo Popotito, se lo veía correr, levantar polvareda por el pueblo de Armstrong y tener cierta facilidad para las distancias cortas. Mirá. 5 o 10 kilómetros, él llegaba ganador y él llegaba con mucho resto. En 1937, Francisco Mura, un entrenador olímpico argentino radicado en Buenos Aires en ese entonces, lo vio correr en la gran maratón de Rosario y dijo, este muchacho tiene futuro, este muchacho tiene talento. Lo llevó a Buenos Aires, en donde se inscribió en la Policía Federal, María Luisa. Sí. Y en la Policía Federal, dentro de la Policía Federal, Sí. hizo carrera como bombero. Mirá. Está en la policía, está el bombero voluntario y el bombero zapador. El bombero Claro. zapador en Santa Fe es un policía que es bombero. Exacto. bien. En la Federal pasa lo mismo, tenés la especialidad de bombero. Ahí se destacaba Delfo Cabrera en aquellos años 40 y él decía, voy a ser como Zabalita. Quiero ser como Zabalita. Y sí. ¿A quién hacía referencia? ¿A quién? A Juan Carlos Zabala, que había quedado primero en el maratón de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932. Mirá. Y había sido toda una referencia para todos esos chicos, para todos esos pebetes que soñaban con subir al podio y colgarse una medalla. Zabalita había marcado el destino de todos esos pibes con ese gran triunfo en Los Ángeles en 1932. Dijo en ese momento Cabrera, yo voy a ser como Zabalita, y empezó a correr junto a los más grandes que había en ese momento en el país. Por ejemplo, junto a Armando Sensini, junto a Eusebio Gómez, que eran los fondistas más importantes de la Argentina, y siempre de la mano de Francisco Mura. ¿Qué pasaba? Delfo tenía complicaciones para exceder los 10 kilómetros o los 12 kilómetros, y se sabe que el maratón son 42. Se acalambraba, tenía problemas musculares. No. ¿Y qué le dijo Mura? A vos hay que hacerte un estudio integral sobre tu alimentación. ¿Por qué? Porque Delfo venía con falta de olla desde Armstrong y entonces eso generaba problemas en todo su sistema muscular. No, mirá vos. Mura le dijo, tenés que hacer un plan de dieta, tenés que correr tranquilo y vas a encontrar vos el ritmo de la carrera. En 1948 fue a Londres buscando su sueño del podio y Delfo Cabrera llegó primero en esa competencia en los Juegos Olímpicos, venciendo a todos, incluso a un belga a quien le ganó en un sprint final en los últimos 30 metros de carrera y tuvo la medalla tan deseada. También 4 años más tarde encabezó y fue el abanderado de la delegación en Helsinki, en los Juegos Olímpicos que le siguieron, y también corrió en el maratón, pero en este caso quedó sexto porque había una aplanadora, una locomotora, como la llamaban, la locomotora humana, a Emil Zatopek, que llegó primero en ese maratón venciendo a todos. ¿Dos Juegos Olímpicos tuvo entonces? Sí, señor, y no pudo llegar a Melbourne en el año 1956 porque ya la revolución, mal llamada Revolución Libertadora, había derrocado a Perón un año antes y Delfo Cabrera estaba muy identificado con el peronismo
y la Revolución Libertadora no solamente que lo dejó cesante en su cargo de Policía Federal y bombero, sino que lo confinó a una tarea, como se suele decir, de picar papeles en el jardín botánico, algo que, por ejemplo, por supuesto, un atleta no solamente lo confinaba a un lugar, a un cuartel de invierno, como se suele decir, sino también que lo sacaba de su hábitat natural, que era la competencia, el atletismo y correr. El 2 de agosto de 1981 tuvo un accidente trágico, era muy joven, un accidente automovilístico, tenía solo 62 años Delfo Cabrera, aquel chico humilde de Armstrong que llegó a colgarse la presea más importante en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948.